Muy bien, mis amados hermanos, pues el día de hoy nuevamente tengo la bendición de compartirles la palabra del Señor. La verdad que para mí es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes. Pues fíjense que este tema, de verdad que fue algo interesante, porque pues es un tema que empieza con una pregunta, ¿no? Una pregunta. Entonces yo dije, una pregunta. No sé por qué el Señor hoy tiene preparado algo así. La pregunta sería, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así se llama nuestro tema del día de hoy. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Amén. ¿Qué nos suena esa pregunta? ¿Qué podemos decir? A ver, ¿a qué responderías tú si alguien te dice, llega alguien y te dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué responderían? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué genera esa pregunta en tu corazón? ¿Alguien que me diga? Es el Todopoderoso, gloria a Dios. Dice, para mí es Jesús, ¿verdad? Precisamente es una... ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo esa pregunta? ¿Quién la hizo? Jesús. Jesús plantea esa pregunta, ¿no? El Señor todo lo sabe, todo lo sabe. Entonces vamos a ver esa connotación de esa pregunta. El que todo lo sabe es omnisciente, nada se le escapa, todo lo sabe, ¿por qué hace la pregunta de ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Amén? Algo ¿qué nos quiere decir entonces? Que ahí Él estaba, ¿qué? Él estaba confirmando, Él estaba probando, Él estaba interesado en saber cuál era la posición que Él tenía hacia los demás. ¿Por qué muchos de nosotros podemos decir eso? Dice la hermana, para mí es el Todopoderoso, ¿no? Para mí es el Todopoderoso, gloria a Dios. Pero que después de una pregunta y después de una respuesta, ¿qué dice? Esa respuesta, hay una pregunta también que se repite mucho, ¿no? Después de esa pregunta, pero la hacen mucho las mujeres. A ver, varones, ¿qué otra pregunta nos hacen las mujeres? A ver si alguien sabe, si la ha escuchado alguna vez en su corazón. ¿Qué pregunta hacen las mujeres? Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, ya hasta se la saben. Es lo mismo. Dice, oye, mujer, estoy contigo, te soporto, ¿no? Tú me soportas, ya cuánto tiempo llevamos juntos. ¿Y qué me pregunta? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿No? ¿Y qué dices tú? ¿Verdad? Entonces, Jesús es la misma pregunta que nos hace. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Por algo. Y al igual, nosotros a la mujer le respondemos, pues sí, obvio, pues sí. La primera pregunta, que si Jesús estuviera aquí nos dijera, pero no, tú eres el Señor, tú eres... Pero vamos a ver. La parte, esto es, ¿por qué las mujeres siempre no lo preguntan? Yo me haría la pregunta. ¿No está claro? A lo mejor no les ha quedado claro. A lo mejor necesitan escucharlo otra vez, ¿no? Por eso, porque si se sintieran amadas, entonces, ¿qué pasaría? No preguntarían, ¿no? Y entonces, la pregunta de Jesús en este día, hermanos, nos hace esa pregunta porque vamos a contextualizar un poco en este tiempo esa pregunta. Esa pregunta en este tiempo es muy importante, muy importante en estos tiempos en donde, pues muchos, por la rapidez y la velocidad que lleva la vida y por las cuestiones que estamos hablando ahorita, que a veces no nos damos ni tiempo de estar en la presencia del Padre, ¿verdad? Muchos de nosotros, entonces no está quedando claro quién es el Señor para tu vida. Y antes de que respondas, vuelve a escuchar la pregunta. Pero, ¿y ustedes quién dice que soy yo? En estos tiempos, ¿qué quiere decir ser cristiano? En estos tiempos, ¿qué quiere decir? Muchos cuando te dicen, ¿eres cristiano? ¿Cuál es la respuesta que ellos esperan? Sí, pero esa es la respuesta. Pero ellos, ¿qué necesitan ver? Un cambio de actitud. ¿Qué significa ser cristiano? A ver, tú que eres cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén, aleluya. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora respóndeme, ¿qué significa ser cristiano? Tener un buen testimonio. ¿Y qué significa tener un buen testimonio? ¿Cómo?
Obedecer la palabra. Muy bien. Pues podría ser un poco de obedecer la palabra. ¿Alguien tiene alguna otra indicación? ¿Otra opinión? Ser como Cristo. Andar en obediencia. La enseñanza realmente que debe de ser un cristiano es eso. Ser imitadores ¿de quién? La palabra lo dice, somos cristianos, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. El problema radica, hermanos, en cuanto nosotros cambiamos un poco esa parte y lo hacemos, en el mejor de los casos, cambiamos la idea, en lugar de seguir a Jesús o ser imitadores de Cristo, seguimos las reglas, seguimos la obediencia, gloria a Dios. Pero dice ser imitadores, ¿Cristo siguió las reglas? Gloria a Dios, nunca rompió una regla, nunca. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Amén. ¿Cómo se va conjugando? Pero entonces dice la palabra, no sigas las reglas. ¿Sigue a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas reglas que son establecidas por ¿quiénes? Amén. Pero Jesús es la revelación. Jesús, vamos a ver ahorita, entendemos, por eso dice la palabra, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tener la revelación clara en tu vida de quién es Jesús, te va a abrir un panorama distinto. Y vamos a entender entonces si estamos siguiendo a Jesús de una manera correcta o estamos siguiendo la idea que yo tengo de quién es Cristo. ¿Amén? Por eso él dice, es como si te dijeran, ¿me quieres? Porque dice, a ver, espérame, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que me conoces, si tú dices que soy esto para ti, ¿por qué no lo haces? La pregunta. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos confronta con nosotros mismos y decimos, ay, yo pensé que toda mi vida y mi camino, tengo 30 años de cristiano, tengo 10, 5, y entonces no estoy siguiendo a Jesús? La pregunta es esa. Y es una pregunta que te hace a ti, a mí. Nos confronta realmente con esa verdadera relación. El seguir las reglas, entonces, tiene que ver con una relación con Él. El perdón, sí, esa es la parte, esa pregunta que quieres, nos pide que nosotros veamos cómo es la relación. Habla de una relación. ¿Quién dices que soy yo? ¿Se acuerdan de la pregunta que les dice que nos hacemos todos? ¿Me quieres? Habla de una relación. No habla de, oye, ¿pusiste tus pantalones en el ropero? Oye, ¿tendiste la cama? No habla de reglas. ¿Habla de qué? De una relación, de amor. ¿Amén? Habla de amor, una relación. Fíjense, muchos matrimonios en la actualidad y con esa tendencia que nosotros tenemos que nos aleja de Cristo, esa tendencia actual del mundo que te aleja de Cristo, ¿qué nos dice? Las reglas, ¿no? El mismo matrimonio. En el matrimonio ahora estamos más preocupados, ¿por qué? Por las reglas, por el establecimiento de reglas. Es más, ahora ya firman el matrimonio y hay un buen de formas de matrimonio, ¿no? Que si con bienes mancomunados, que si, ¿no? No sé mucho de eso, pero bueno, por ahí he escuchado, hermanos. Me he casado una vez, para la gloria de Dios. Pero hay muchas cosas que se nos, ahora en el matrimonio, que el hombre ha establecido según sus reglas. Ojo. Pero el matrimonio para Jesús, ¿qué es? ¿Qué dice el Jesús con el matrimonio? ¿Qué dice Jesús para el matrimonio? ¿Serán qué? Una sola carne. Una sola carne. Nos hace, para nosotros, en el matrimonio, bendecido por Cristo eres una sola carne. Y dice entonces, ¿yo mismo maltrataré a mi carne? ¿Yo mismo? No. ¿Ven cómo la diferencia entre lo que es Jesús y lo que son las reglas? Entonces, en el matrimonio, en este ejemplo, nos pide esta perspectiva de analizar qué es lo que estamos haciendo con nuestra relación con Jesús. La relación tiene que distinguir, tiene que verse diferente a las demás religiones. El cristianismo es una de las perspectivas que establece esa relación con Cristo y nos hace diferentes a otras religiones. Pero aquí la relación la establece ¿quién? Cada uno de nosotros, ¿ok? Cada uno de nosotros se caracteriza por tener esa relación. Vamos a la palabra del Señor. Te voy a pedir que vayas a Mateo 16, versículo 13 al 15. Amén. Dice aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Podemos ver, hermanos, esta parte, cómo el Señor ahí mismo les hace la pregunta. Fíjense, lo compara primero con quién. ¿Cómo dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y después les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Amén. Jesús tiene claro qué piensa el mundo de Él. Pero también Él quiere confirmar qué piensan sus discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? La historia de la Biblia, hermanos, deja claro que Jesús conocía quién era Él. Jesús sabía de antemano quién era Él y Él en ese momento solamente quería confirmar. Él decía, él sabía que la misma historia bíblica lo define, Él se define, Él a sí mismo se define en varias citas bíblicas y que vamos a ir analizando el día de hoy. Por ejemplo, vayamos a Juan, hermanos. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que es? Hijo de Dios soy. ¿Lo tenía claro? Jesús lo tenía claro. Jesús ahí mismo en Juan, pero capítulo 11, en el versículo 25, nos dice, fíjense nuevamente cómo Jesús les dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús volvía a definirse y a decirnos quién era. En su paso por la tierra, Jesús nos dejó bien claro quién era. En Juan 10, volvamos a regresar al capítulo 10, versículo 11, y lo vuelve a mencionar, vuelve a definir Jesús. Fíjense, quiero que vayan tomando esta parte porque Jesús nos está diciendo quién es. Amén. Dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. Y en Juan 8, hermanos, Juan 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Jesús tenía claro? Él sabía de dónde venía y él sabía quién era, él se definía. ¿Y por qué se definía? Si se dan cuenta en estas 4 citas que acabamos de revisar, no es la misma definición. ¿Se dieron cuenta? En una dice que Él es la resurrección y la vida. En otra dice que Él es el buen pastor. En otra dice, yo soy. Y en la otra dice, soy hijo de Dios. 4 formas. Y solamente les dijo esa, pero ¿qué crees? ¿Cuántas formas hay de Jesús? ¿Cuántas definiciones podemos encontrar de Jesús? La hermana nos acaba de decir una y nos dijo, para mí es el Todopoderoso. Y así muchos. Pero vamos a ver cómo a partir de cómo te defines, este es el punto central. A partir de cómo defines a Jesús, es la relación que tú estableces con Él. Así es. ¿No? Y en este ejemplo lo podemos ver. Dios nos lleva esto a un plano más personal. Ahí lo dice en general. Yo soy el pastor, yo soy la resurrección. Él nos lo dice a todos. Pero lo lleva a un plano general cuando les pregunta, pero tú, ¿quién dices que soy yo? Pregunta eso. Él porque ya sabe, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Pero tú, ¿quién dices que soy para ti? ¿Tú quién dices que soy para ti? Como Jesús. ¿Cómo me he revelado a ti? Amén. Y entonces, yo te diría, yo sé, podemos verlo, alguien más lo puede ver que te dice, ¿quién es Jesús para ti? Cuando te preguntan, es feo, pero te preguntan y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Ups, fuerte declaración, porque entonces te están diciendo, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo es? Nula. Te están recordando, ¿que tú no eras el que seguías a Cristo?
Y más falta que le dijeras como a Pedro, ¿yo? No, yo no. ¿Te das cuenta? La relación que establecemos con Jesús parte del hecho de definir quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? De ahí parte. Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor, es mi Creador. ¿Cómo venimos a la iglesia cuando dicen, es la hora del tiempo del Señor, llegó la... ¿Qué dicen? ¿Cómo nos ponemos los hijos del Señor? Llegó el tiempo, llegó la hora de alabar al Rey. ¿Cómo nos ponemos los hijos de... ¿Cómo tendría que ponerse una persona que tiene al Señor delante de Él en su presencia? ¿Cómo tendría que ponerse? Es mi Rey, ¿verdad? Así tendría que ponerse. Es el Rey de tu vida, es el Señor. Es tu Creador, por Él estamos aquí y para Él estamos aquí, ¿amén? Para eso estamos aquí. Porque Él es el que nos da todo. Una vez me preguntaron, oye, ¿y tú no te aburres de la iglesia? Todo el tiempo en la iglesia. Yo simplemente les pregunté, mira, yo nomás te voy a decir algo. Cuando estoy triste hay alguien que me consuela. Cuando estoy necesitado hay alguien que me provee. Cuando estoy enfermo hay alguien que me sana. Dije, ¿tú te aburrirías de alguien así? No, aprende a definirlo cómo es en tu vida. Entonces, a partir de cómo es en tu vida, entonces tú podrás establecer la relación que quieras con Él. Pero si Él no has tenido la revelación de quién es Él en tu vida, entonces te puedo decir que por eso estamos así, algunos. Porque no hemos visto que Él es el todo. Es más, muchos le decimos el Diosito, ¿no? Cuando Él es el Todopoderoso, el gran yo soy. ¿Amén? ¿Cómo se llama su papá celestial? No, Dios, Jehová, bueno, a lo mejor tiene muchos nombres, ¿verdad? Yahvé, dicen, ¿no? Elim, muy bien, Adonai, gloria a Dios. Es importante entonces tener claro cuál es mi posición, quién soy yo, ¿sí? Jesús sabe quién es. Y pregunta, yo sí sé quién soy, dice Jesús, pero ¿tú sabes quién soy yo? Imagínate que el hermano le dijera ahorita, llegar, le dijera, ¿qué soy para ti? Mi papá, eres mi papá. Y eso, ¿se dan cuenta cómo a través de definir el concepto de la persona es lo que hace, de definir quién es para mí, es lo que hace cómo establezca yo mi relación, cómo comienza a construir mi relación? E igual puede pasar con los esposos. Él es mi esposo. ¿Y cómo debería de comportarse con el esposo? Hay una manera de comportarse con el esposo. No se va a comportar igual que conmigo o con otro. Es el esposo el que debe de comportarse. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar. Fíjense el primer punto. Este es el primer punto. Definir quién es para nosotros Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Dice Mateo. ¿Quién dice? Jesús menciona, como ya lo vimos, que Él es que Él es el creador, que Él es el buen pastor, que Él es la resurrección. Y Dios nos lleva a un plano más personal cuando nos dice nosotros qué pensamos de Él. En Juan 1:12, vamos a Juan 1:12, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, para ser hijo, que es importante. Mas a todos los que le recibieron, ¿todos son hijos de Dios? ¿Todos son hijos de Dios allá afuera? No. Hay una parte, ¿yo soy hijo de Martín? No. Hay algo importante. A todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Amén? Entonces, yo creo que mi papá, como lo vimos aquí en el ejemplo, yo creo que mi papá es Martín, decía el hermano. Entonces, a partir de él lo cree, entonces se establece una relación de padre-hijo. Y no solamente en eso, sino también se establece en ¿qué? En la comunión, en el hogar, en la familia, ¿sí? Cada quien toma un orden, un rol. Y a partir de ahí se establece una relación buena o mala. ¿Amén? Ahora viene la parte importante. ¿Y cómo es mi papá conmigo? ¿Y cómo soy yo con mi papá? Esa es la parte que se establece la relación. Es que soy malo o soy bueno, soy un buen hijo.
¿no? O soy un buen padre. ¿Nosotros tenemos un mal Padre Celestial? No, hermanos. La palabra de Dios lo dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién está gozoso de ser hijo de Dios? Amén. Creo que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. No lo creo, lo aseguro, vaya. Ser hijo de Dios es lo mejor que puede pasarnos, porque tenemos un Padre que es especialista en los imposibles, ¿verdad? Tenemos un Padre amoroso, misericordioso. Eso es algo importante que lo empieces a creer. Tienes un Padre que es el dueño ¿de qué? Del mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Pero hay una cosa, ya lo reconociste tú él ya te reconoció a ti como su hijo, porque creíste, pero el punto es, ¿tú has dicho esto que dijo Ángel? ¿Tú eres mi Padre? ¿Tú eres mi Padre? Porque entonces viene una parte importante. Hay que hacer un hijo, no un invitado. Ahí viene la diferencia. Un hijo, el ser un hijo de Dios, nos da muchos privilegios. Pero un hijo de Dios también tiene que demostrar amor. Cuando Jesús les hace esa pregunta y les dice, ¿quién dicen ellos que soy yo? Algo importante es nosotros preguntarnos. ¿Nosotros lo tenemos claro? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Yo sé quién es Jesús en mi vida? ¿Sé qué ha hecho Jesús por mí? Si lo tengo claro, entonces así voy a definir a Jesús. Pero si yo creo que lo que pasó en mi vida fue producto de otras circunstancias, entonces no voy a poder definir y establecer la relación que tengo con Jesús a partir de ese punto. Como les comentaba, para mí es el sanador, para mí es el proveedor, para mí es el todopoderoso, para mí ese es mi Señor. Y entonces así establezco, oiga hermano, mire que la iglesia... ¿No? Me acuerdo ahorita que dijimos hermano, y hablando del invitado y del hijo, una vez un pastor en Vida Victoriosa nos decía, llegan en la calle y me dicen, hermano. Yo volteo y les digo, ¿hermano? A ver, ¿cómo se llama tu papá? No, pues, no, pero es que también voy a la iglesia. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Vas a la iglesia? No, entonces ¿por qué me dices hermano? Si no somos hijos del mismo Padre. Porque no hacemos lo mismo. No llevamos la misma relación. Y hay una diferencia entre el hijo y el padre. Y hay una diferencia entre el hijo y el invitado. Ya lo vimos ahorita. El hijo puede acercarse y tomar ¿qué? Todo lo que está en la casa ¿de quién? Del padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La vez pasada, ¿qué decía? Padre, pero es que tú, al otro que se fue le diste todo y a mí no me has dado nada. ¿Y qué le dice el padre? Pero tú vives conmigo y todo lo que tengo en la casa es tuyo. Todo es tuyo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú puedes tomar las promesas que Dios tiene para sus hijos. Pero el primer punto es sentirte, ¿qué? Su hijo. Y establecer una relación de hijo de Dios. Hablábamos de la heredad, ¿se acuerdan? Hablaban de la herencia, dice, ¿no? ¿Sí? Si no eres hijo, no puedes heredar. Yo les dejo la herencia a mis hijos. Y no a todos por igual, decía el pastor Jacobo en una parte, y es bien importante. No se puede heredar a todos por igual. Porque podría ser, lo haces en función de la calidad del heredero. En función de la relación que establezco yo con ¿quién? Con mi padre. ¿No? ¿Qué le pasó a este hombre que quiso darle su herencia de igual manera a sus hijos? No puede ser igual porque uno lo desperdició. Entonces él ve en función, y pueden ver ustedes ejemplos en la vida cotidiana en donde muchos heredan no de la misma manera, sino a partir de la calidad que tengan con su padre, a partir de la calidad de la relación que tengan con su padre, ¿ok? Muy bien, amados hermanos. Entonces, ese es el primer punto, establecer. Yo te diría, ¿quién es Cristo? Cristo nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Un ejercicio que tendríamos que entender en función de que eso va a establecer la relación. ¿Por qué? Porque se viene el punto número 2. Si tú dices quién es Cristo para ti, así estableces la relación y, por ejemplo, muchos de nosotros decimos, es nuestro Señor, es el Rey, es nuestro Dios, entonces Él se convierte en el capitán ¿de quién? De nuestra vida. Ayer decíamos con mi esposa platicando, le decía, oye, vamos a hacer algunas circunstancias. Le digo, pero ¿sabes qué?
estos son nuestros planes, pero vamos a ponerlo en manos de Dios. Porque nosotros, decía la alabanza hermosa, porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces vamos a orar para que Él pueda revelarnos y nos pueda decir, es por este lado, mira, este es lo que tengo para ti, estos son mis planes, ¿no? Eso es bien importante, poder nosotros entregarle todos nuestros planes y nuestros sueños a Él, porque sí es algo importante que tus planes y tus sueños estén alineados a la voluntad de Dios. Por eso hay muchos hombres que pueden estar pues errando el camino, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero todo tiene que ver con el concepto y la relación que tú establezcas con Jesús. ¿Amén? Punto número 2, guiados por el capitán. Una forma de describir a Jesús para nosotros puede ser, es como un socorrista en una misión de rescate. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No mencionó, yo soy un camino, una verdad, una vida. ¿Qué pasa cuando tú abres así, pones un camino, una verdad, una vida? ¿Qué quiere decir? Que hay varios, pero Jesús lo establece y lo deja claro. Yo soy el camino. Es decir, no hay otro. No hay otro. Yo soy la verdad. No hay más verdad. Y yo soy la vida. ¿Amén? Él lo deja muy claro. Entonces nuestra pregunta a él es similar a las preguntas que hacemos al capitán de un avión o a un barco. Si han viajado en avión o en barco, bueno, al chofer del camión, hermano. No es cierto. A un capitán, ¿qué le hace una pregunta a un capitán? ¿Se acuerdan que aquí platicábamos al capitán del avión y le preguntamos, ¿realmente eres tú el capitán? ¿Alguien se ha subido y ha visto un capitán así? ¿Qué es lo primero que se le ve a un capitán? El uniforme, ¿no? Y son guapos, dicen las hermanas, ¿verdad? Bueno, algunos, ¿verdad? Por eso dice, mejor pensemos en un capitán, pastor, no en otra cosa. ¿Qué pasa con los capitanes? Bueno, tú no vas y le preguntas, ¿de verdad usted sabe pilotear el avión? ¿Usted es el capitán? ¿Qué pasaría si tú le preguntaras eso a un capitán de un avión? ¿Qué te diría? Oiga, no te va a sacar todo su certificado, ¿verdad? A veces nosotros le preguntamos eso a Dios cuando le entregamos nuestros problemas. Aquí están mis problemas, mis necesidades, Señor, pero ¿en verdad los puede resolver o mejor los resuelvo yo? Y vamos y hacemos las cosas y no nos entregamos a Dios, porque decimos, ya te tardaste, porque no sabemos. Entonces, no estamos confiando en el capitán, ¿no? Estamos diciendo, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? ¿No? ¿De verdad? ¿Podríamos dudar? ¿Hay cabida para la duda? No, no hay lugar para la duda. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios, pero Él hará. Él hará. ¿Amén? A medida que avanza la vida, muchos de nosotros desarrollamos un desinterés hacia esa pregunta. Y la mayoría nos sentimos cómodos con solo subirnos al avión y tomarnos ya nada más un asiento sin preocuparnos de nada, ¿no? Y en esto nos enfrentamos a veces a una dificultad, con una intensidad en la cual parecida como si estuviéramos en un barco que se está hundiendo. Estamos ahí y pues ya está hundiendo, pues ya aquí nos quedamos, ya se está hundiendo, pues ya. No, nosotros sabemos que Él tiene el control. Y entonces en nuestra creencia, en la medida en cómo nosotros nos relacionamos con Jesús, si creemos o no creemos que Él es el que conoce el camino, es en la medida en cómo nosotros actuaremos, hermanos. ¿Sí? Es en la medida en que nosotros podemos decir, Él es el capitán. Él conoce cuál es el camino correcto. ¿Amén? Cuando ya vamos a tomar nosotros otro camino, tenemos que decir, ¿quién es Dios para mí? Hoy esta parte en tu vida, cuando tú salgas y te enfrentes con algo, tienes que ir convencido de quién es Jesús para tu vida. Y poder decir, yo sé quién es Jesús y ahora sé que Él es el capitán de mi vida. Y sé que nosotros conoceremos mejor los caminos que el capitán, que el que va manejando. Sí, muchos de nosotros, hace poco estaba viendo una prédica y muchos de nosotros decíamos, cuando vamos manejando los hombres y la mujer empieza, por este camino, por acá, no, por ahí no, mira aguas con el semáforo, ¿qué le decimos? Yo vengo manejando, ¿no? Muchos así le dicen, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿O es al único? Ay. No, todos así somos. Tanto cuando vamos de copilotos como cuando vamos manejando.
¿no? Como no llevamos el control, nos ponemos nerviosos y vemos, ¿por qué te metiste por aquí? Por aquí no era, ¿no? Dices, bueno, ¿quién viene manejando? Me gustó una frase que hace poco escuché de unos hermanos y decía, a ver, el que trae el volante es el que manda. Confiamos en el que trae el volante, ¿no? Porque él es el que nos va a llevar por el camino. Ya cuando el que trae el volante te empieza a preguntar, entonces a lo mejor es porque no conoce el camino. Pero realmente el capitán de un barco, el capitán de un avión, siempre debe de conocer el camino. Y Jesús es nuestro capitán. Él sabe a dónde vas. Él dice que él ya tiene sus pensamientos, ¿no? Sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, dice su palabra. Ajá, es eso. Si confiamos, y entonces, si confiamos en esa palabra y en esta palabra que me encanta que dice, pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque estamos confiando que su voluntad es mejor que la nuestra. Que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Amén? Jesús, fíjense, Jesús responde muy fácil cuando nosotros le preguntamos, Señor, ¿cuál es la dirección? Él nos responde en la dirección que tenemos que ir. Jesús nos dice, como le dijo a sus discípulos, sígueme. No dice, sigue esto, ve por ahí. Él te dice, sígueme, sígueme. Si tienes un problema, tienes una circunstancia difícil, no sabes qué hacer, Jesús lo dijo, sígueme. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tenemos nosotros que estar cercanos a Él. Permanecer. Seguir quiere decir permanecer. Eso es lo que dice el Señor. El Señor quiere que permanezcamos junto con Él. ¿Sí? Vamos a Juan 14:6, por favor. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos sabemos que ese es el camino. Todos queremos llegar al Padre. Amén. Él es el camino. Él vino a mostrarnos cómo caminar. Ese significa ser el camino. Por eso te dice, sígueme. Quiere decir, si tú vas paso a paso como yo lo hice, entonces podrás llegar a donde yo llegué. Amén. ¿Y dónde llegó Él? Con el Padre. ¿Él dónde quiere que lleguemos nosotros? Con el Padre. Pero eso es a partir de cuál es tu relación con Jesús. Si tú crees que Jesús, pues, estás dudando y pones oídos a otras cosas que pueden desviarte del camino, ten cuidado, porque estás cerrando la relación con Cristo. Estás respondiendo a la pregunta, ¿quién crees que soy yo? Con otra respuesta, que se está estableciendo qué camino vas a tomar, qué relación vas a tomar. ¿Amén? Muy bien, busquemos Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿los hijos de Dios podrán errar el camino cuando están conectados con el Espíritu? Jamás. Una frase que me gustó que dijo, cuando yo estoy conectado, cuando no estoy conectado con Dios, cuando yo no estoy conectado con Dios, suelo tener buenas y malas ideas, buenos y malos caminos, buenos y malas decisiones. ¿Sí me están entendiendo? Cuando yo estoy conectado, cuando yo estoy conectado con Dios, entonces solo puedo tener ¿qué? Buenas ideas, buenos caminos y buenas decisiones. ¿Vieron la diferencia? Vuelvo a repetirlo. Cuando no estoy conectado, cuando no tengo una vida de oración, cuando no creo quién es Jesús, cuando no estoy pensando y estableciendo la relación con Jesús, suelo tener buenas y malas decisiones, buenos y malos caminos cuando no estoy conectado. Pero una vez que yo me conecte, una vez que yo establezca una relación íntima con Jesús, una relación que permanezca, entonces solamente voy a tener buenas ideas, buenos caminos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Amén? Muy bien. Aquí lo vemos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él no puede guiar a los que no son sus hijos. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué nos da esto, hermanos? Punto número 3. El ser guiados, el tener una buena relación y el ser guiados por el Señor nos da una nueva identidad. Punto número 3, nueva identidad. ¿Qué significa una nueva identidad?
que ya no somos igual como éramos, porque ahora ya eres hijo, ya no solamente eres invitado, ya te puedes acercar a la mesa, ya puedes tomar las bendiciones, ya Dios ha derramado dones sobre ti, porque tú eres hijo de Dios. Ya Él te está guiando porque tú eres hijo de Dios. Pero si no tomas ese papel como hijo, porque en una casa los hijos tienen ¿qué? Padres, ¿qué tienen los hijos en una casa? Obligaciones. Tienen derecho, sí. Puedo acercarme, no le digo, Martín, no le digo, Martín, ¿me dejas tomar agua? Porque soy su hijo. Voy y la tomo. ¿No? Voy y la tomo. Abro el refri y me hago un sándwich. Me alimento. No tengo que decirle, si yo llego y hago eso a la casa de mi hermano, pues lo primero que va a decir él es, espérame, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Verdad? O si fuera cualquier otro desconocido. ¿Por qué no tienes el derecho? ¿Tú tienes el derecho de tomar las bendiciones de Dios? Amén, hermano. Tienes todo el derecho de tomar las promesas, de tomar la heredad, porque eres hijo de Dios. Esto te lleva a una nueva identidad y no debes de perderla. Este nuevo mundo quiere robarnos la identidad que tenemos. El derecho de convertirnos en hijos de Dios se hizo posible gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Por su causa Dios ahora se acerca a nosotros, ¿sí? Y nosotros nos podemos acercar al Señor. Entonces, ¿cómo lo declara el Señor? El Señor quiere vernos como vio a su Hijo, que Él es el camino. Una vez que nosotros tomamos la identidad de Cristo, dice el Señor que Él hace la misma declaración que hizo con Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerda esto todos los días. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando venga una tentación, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Amén? No puedes olvidarte de esto. Fíjense en la palabra de Dios en Marcos 1:11, ¿qué nos dice la palabra? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué vino después? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es decir, primero lo preparó y luego después ya venía la prueba. Amén. A través de esta frase, Dios nos da una increíble provisión, hermanos. ¿Sí? Una increíble provisión y una afirmación que nos ayuda a combatir esos déficits que muchos de nosotros podemos tener cuando estamos lejos de Dios. ¿Cuál es ese déficit? De sentirnos parte de algo, de ese amor. A veces tenemos deficiencia de amor y a veces tenemos hasta deficiencia de aprobación. No sabemos quiénes somos y cuando abrimos nuestros oídos a otras circunstancias, es por eso que muchas veces el mundo está perdido, porque no sabe quién es. Porque no sabe quién es, porque son carentes de amor, porque no pertenecen a nada. Nosotros sabemos que tenemos amor, que pertenecemos al Señor y que nosotros estamos aprobados por Él. Amén. Dice esa frase 3 elementos importantes. La primera, tú eres mi hijo. Recuerden esto, la primera que hace en esta frase que el Señor dice cuando tú aceptas a Cristo y tienes una relación y caminas como Cristo, dice, tú eres mi hijo. Porque dice, a todos los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él lo declara, tú eres mi hijo. Él se está identificando a sí mismo con nosotros. Cuando dice tú eres mi hijo, por eso los de allá afuera, cuando tú fallas, te dicen, y eso es de que eres cristiano, porque ellos esperarían que tú reflejaras ¿qué? La imagen de tu Padre, de Dios. Ellos esperan eso. Y nosotros también como hermanos, ¿verdad? Nosotros también lo esperamos. Esta es una nueva identidad. Ahora somos personas con las cuales Dios se agrada estar. Dios no le agrada estar con cualquier persona, pero contigo sí. Por eso Él busca tiempos de intimidad, porque Él quiere estar con nosotros. Él le agrada estar con nosotros. ¿Los papás le agrada estar con sus pequeños, con sus hijos? ¡Claro! ¿Por qué? Porque hay amor, porque no me agradaría si viene mi hijo y en vez de amor me está diciendo, me está agrediendo. Pues no, porque entonces no sería mi hijo. Pero creo que cuando hay una relación de familia, ahí empieza una relación ¿de qué? De amor. Entonces nosotros llegamos a ser como Él, ¿sí? Y Él quiere estar con nosotros. Y Él es tan bondadoso que a pesar, decía el hermano ese rato, de nuestra infidelidad y de nuestro pésimo comportamiento,
Él nos hace sus hijos cuando tú reconoces que te equivocas. Amén. Jesús es el camino y Él nos enseñó a ponernos a cuentas con el Señor. Y miren que Él no le falló al Padre, pero aún así, Él aún se hizo pecado por nosotros. Llevó el pecado en la cruz. Y eso hizo que el Señor se reconciliara. Por eso tú también debes hacer lo mismo. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú te sientes cercano de Dios, no permitas que nada te quite esa identidad. Nadie puede hacer lo contrario. ¿Sí? Te equivocaste, ve al Padre. Dile, Padre, me equivoqué, como el hijo pródigo. Pero quiero ser tu hijo. Fallé contra el cielo y contra ti. Y el Señor, que es bondadoso, a pesar de eso, Él nos ama y nos recibiría. ¿Por qué? Porque hay una parte, un segundo elemento que dice, a quien amo. Tú eres mi hijo, a quien amo, dice la segunda parte. Algunas veces en la relación como familia así terrenal, podemos decir, pues sí es mi hermano, pero pues no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí es mi papá, pero no nos llevamos muy bien. Pero es mi papá. Aunque no nos llevamos muy bien, ponemos distancia. Sí es mi hermano, pero no me gusta hablarle. Es mi hermana, pero no, mejor así de lejitos. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso. Él dice, si eres mi hijo, también ¿qué? Te amo. Te amo. Él tiene un afecto por nosotros y nosotros tenemos su corazón. Nosotros habitamos en el corazón del Señor, ¿sí? Y Él nos creó para estar en su corazón y estar para Él. Eso es algo bien importante. Por eso el Señor no puede definirse, no puede separarse de nosotros. Y está complacido, el tercer punto, se complace con lo que tú haces. La pregunta es, ¿en verdad el Señor se complace con nuestra vida ahorita? A lo mejor es porque no hemos establecido una buena relación, porque no hemos recibido la revelación de quién es Cristo en tu vida. ¿Amén? Dios se coloca, ese Dios que coloca las estrellas en el cielo, ese Dios que hizo los mares, ese Dios que generó las montañas, puede estar orgulloso de ti y de mí. Podemos robarle una sonrisa al Señor todos los días, si tan solo valoramos, si tan solo recordamos quién es el Señor para nosotros, ¿sí? Si tan solo recordamos cómo Él nos ve y así nosotros poder establecer esa relación íntima con Él, ¿ok? Por eso todas esas cosas en ocasiones que hacemos para llenar los vacíos, por ejemplo, buscamos allá afuera, hay personas que se me han acercado en ocasiones y por ejemplo dicen, voy a buscar una solución a mi problema allá afuera. Voy a buscar una solución a mi problema con profesionales. ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado una vez, estaba enfermo y dije, voy a ir al médico. Ya estaba ahí en la farmacia y se iba a comprar el medicamento. Pero yo sentí algo en mi corazón. Algo en mi corazón me decía, ¿vas a comprar el medicamento? Porque a veces que el Señor te lo pone. Llévalo al médico, ¿se dan cuenta? Pero cuando tú sientes un sentir, cuando tienes un sentir en donde el Señor te dice, ora. Primero que tiene que hacer un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Primero, ante una circunstancia, orar. Salud, problemas, lo que sea, primero tienes que pedir la dirección, porque entonces el Señor te va a decir, el médico, la medicina, el profesional, pero Él te va a dar la guianza o te va a decir, yo lo resuelvo. Y lo vas a ver su mano poderosa resolviendo las circunstancias. No tienes que hacer nada. Todo depende de la guianza cuando te acercas al Señor como su hijo. Señor, yo quiero de tu bendición. Señor, yo quiero que tú... Ese tipo de cosas quedan a un lado de nuestra vida cuando nos acercamos a Dios y entonces con Dios empezamos a llenar todos los vacíos. Por ejemplo, tú tuviste un problema con tu papá, tuviste un problema con tu mamá, tuviste un problema que generó en ti esa laguna, ese vacío. Acércate a Dios. Ese vacío es el tamaño del Señor para tu vida. Él toma ese control, Él sana todas nuestras heridas y entonces en esa parte tú puedes empezar a actuar como Jesús, porque Él ya sanó tus heridas y complacer al Padre. ¿Sí? Entonces, nuestro principal fin, hermanos, radica en complacer a Dios. Jesús decía, Él vino a la tierra para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, si tú quieres vivir como en el cielo, en la tierra,
sigue ese ejemplo. Hagamos la voluntad de Dios, porque en el cielo solo se hace la voluntad ¿de quién? Del Padre, amén. Solo se hace la voluntad de Dios y con eso tendremos nosotros una calidad de herederos que podremos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir. Pero no olvides, la pregunta aquí es, ¿cómo está la relación con Dios? Ponte de pie, vamos a orar, hermano.